buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, agradecer desde el Ayuntamiento, primero, justificar un poquitín la ausencia del alcalde, que por motivos más justificados no nos puede acompañar hoy. Pero por otro lado, pues dar las gracias al Ministerio de Defensa por este tipo de iniciativas, que nos consta que tienen muy buena acogida y desde luego en Villarcayo vamos a seguir apostando por este tipo de exposiciones. Y luego, pues simplemente, yo no me voy a meter en lo que es esta exposición, pero presentar, en primer lugar, al coronel subdelegado de Defensa en Burgos, con el cual contamos para varias cosas y que hasta la fecha no se está dejando al margen ninguna de ellas. Y por otro lado, pues presentar al capitán de navío, el señor capitán de navío Eduardo Bernal, ¿verdad? Eduardo Bernal González Villegas, que pues bueno, hoy nos va a ofrecer la conferencia un poco detallada de lo que fue ese viaje alrededor del mundo, de Magallanes y del Cano, y que yo, aunque he leído un poquito, es la gran desconocedora, yo creo, que de la historia naval. Pero bueno, sin más, pase a comentarnos un poquitín en qué va a consistir esta exposición que vamos a tener en Villarcayo exactamente del 10 al 27 de noviembre, en los horarios que vienen reflejados en los carteles, y que estoy seguro que cumplirá con las expectativas que todos deseamos. Pues, capitán de navío, como usted quiera, o mi coronel, que no puede ser. Primero, vale. Yo ya aquí ya les voy a contar bastante. Señoras y señores, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración de lo que es una, como yo digo, conferencia-exposición, porque vamos a hacer las dos cosas. En primer lugar, quiero agradecer la colaboración de Villarcayo y su alcalde por permitirnos la posibilidad de exponer esta exposición. Jesús, te agradecería que este agradecimiento se lo dijeras a Adrián. Un apoyo burgalés, haciendo un símil histórico parecido al que hicieron en su tiempo el burgalés Cristóbal de Haro y otros banqueros burgaleses con la expedición de Magallanes. Expedición de la que este año se conmemora el 5º centenario de su finalización. Empezó en 1519 y acabó en 1522. Y que solamente se podría comparar con una hazaña que no se ha realizado aún, que es como si ahora actualmente nosotros llegáramos a Marte. Es decir, en este caso, el reto tecnológico es parecido a como si nosotros ahora decidiéramos ir a Marte. Empezamos aquí, en la Casa de Cultura, con la conferencia del capitán de navío, don Eduardo Bernal González Villegas, y cuyo título es 500 años de la primera circunnavegación de la expedición Magallanes-Elcano. Y a continuación, una vez perfectamente ilustrados, podremos ir a ver y entender la exposición que tenemos en la planta de arriba con mayor claridad. Una exposición de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, y cuyo título es El viaje a la especería de Magallanes y Elcano, y que es una conmemoración del 5º centenario de la Vuelta al Mundo que se inició en el 1519 y finalizó en el 1522. Permítame la licencia de hacer hoy el papel de presentador, y siguiendo el orden de los actos, comenzaré con las presentaciones con la del capitán de navío Bernal. Nació en Madrid en 1957. Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1977 y ascendió a su graduación actual en el 2010. En destino de oficial a bordo ha estado embarcado en 9 buques y fue segundo comandante y comandante de varios de ellos. Ha sido oficial y jefe de órdenes de 2 escuadrillas de buques. Su último destino de embarque fue el de jefe de evaluación y adiestramiento para el combate, evaluando a 33 buques en la mar. Participó en las operaciones del embargo a Irak durante la Primera Guerra del Golfo en el Mar Rojo a bordo de la corbeta Diana, como jefe de armas y oficial antisubmarino. Ha desempeñado diversos destinos en tierras, entre ellos el mando del componente marítimo de la OTA en Nápoles y de operaciones y personal en varios departamentos marítimos de la Armada. Tiene en su haber cerca de más de 2000 días de mar y está en la posesión de varias recompensas, siendo la más importante la Medalla de la Liberación de Kuwait. Actualmente está en la situación de retirado y pertenece al departamento o colabora con el Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, en el cuartel general de la Armada en Madrid. Es además académico correspondiente de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial y de la Academia Browniana de Buenos Aires. En cuanto a la exposición, ya en su título, El viaje de la especería de Magallanes y Elcano,
se alude el propósito de la misma, que era ir a las Islas de las Especias. Con este motivo se ha realizado una representación gráfica donde se ha querido mostrar las principales etapas de esta epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducciones del museo, en este caso del Museo Naval Militar. El recorrido que veremos nos ofrecerá una visión cronológica completa del viaje, con textos e imágenes alusivos a cada una de las etapas más importantes y a sus protagonistas, a través de 8 componentes, lo cual invito que no solo a ver la imagen, sino después a leer los textos explicativos que son los que ilustran esas imágenes. La primera es una visión general, muestra la ruta seguida por la expedición y los acontecimientos más importantes. A continuación está el mundo de Magallanes, que muestra el mundo conocido en el momento del inicio de la expedición. Para ello se ha utilizado una reproducción de una imagen de la Carta Universal de Juan de la Cosa, de 1500, así como que también se incluye un retrato de Fernando de Magallanes realizado en el siglo XIX, ambos pertenecientes al Museo Naval. El siguiente conjunto, cuyo título es El origen del viaje, se sitúa en la ciudad de Valladolid, donde Carlos V, que aparece aquí representado, firmó las capitulaciones de Valladolid, que se encuentran en la actualidad en el Archivo India de Sevilla y que se reproduce también en esta composición. La siguiente composición es la Armada Castellana, e ilustra con una composición con la imagen de la nao Victoria, que aparece en el Teatrum Orbus Terranus del Museo Naval, y el mapa de América realizado por Diego Gutiérrez en 1562. La siguiente composición, que se titula A la búsqueda del paso, del mismo mapa que anteriormente dicho de Diego Gutiérrez, es la imagen que ilustra la zona del Estrecho de Magallanes. La otra imagen procede del diario de Antonio Pigafetta, erudito veneciano integrante de la expedición, cuyo relato es la fuente principal de información sobre el viaje y sus imágenes las primeras sobre esta parte del mundo. El inmenso Pacífico es la siguiente composición, donde las imágenes de Pigafetta sirven para ilustrar la llegada de los expedicionarios, primero a la isla que ellos llamaron de los Ladrones, que son las actuales Marianas, y a continuación a la isla de las Especias. La siguiente composición se titula El éxito, y es la imagen realizada por Elías Salaverra en el 1919, donde ilustra la llegada a España de los 18 supervivientes, entre los que se encontraba Pigafetta, con Elcano al mando. Un grabado de Sevilla alude a la ciudad donde fue recibido el marino. Y por último, la última composición se titula Juan Sebastián Elcano, que con ella se cierra el recorrido con una breve reseña de la vida de Juan Sebastián Elcano, que aparece en la imagen siendo recibido por el emperador en una imagen perteneciente al libro Historia de la Marina Real Española del siglo XIX, conservado también en el Museo Naval. Espero que Villarcayo y todos sus visitantes puedan disfrutar durante estas 3 semanas de esta exposición sobre un hecho digno para la redacción de un magnífico guión cinematográfico, como verán en la siguiente conferencia, donde la heroicidad, porque salieron 250 personas en 5 naves y solamente regresaron 8 en una nave, se mezcla con la traición, motines y abandonos, luchas contra indígenas y meteorología adversa que estuvieron a punto en varias ocasiones de arruinar la expedición, siendo finalmente vencidos estos contratiempos por la férrea voluntad y tesón de nuestros curtidos españoles, que finalizan su historia cuando nadie los esperaba, con su llegada al mismo puerto que los vio salir. No voy a entrar en más detalles porque para eso está aquí mi querido compañero y amigo, el capitán de navío Bernard, a quien pido disculpas si he dado algún detalle de tu conferencia. Sin otro más, Eduardo, te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias, mi coronel, por la presentación. Efectivamente, el viaje que les voy a contar se trata de una gesta, como bien ha dicho el coronel, difícilmente equiparable si la tuviéramos que hacer en el contexto de hoy día, con lo que supuso aquello. Les voy a dar una visión de conjunto de la primera circunnavegación, que no se trataba de ir no se trataba de dar la vuelta al mundo, ni muchísimo menos. Se trataba de ir a las Islas de la Especiería
y volver, con los barcos cargados. Para ello, Magallanes, al mando de esa expedición de 5 naos, empezó en la expedición y el carro la terminó. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias que ahora les contaré. Para ustedes que son de tierra, dentro, algunos habrán tenido contacto en la mar, de cualquier manera, cosa que me encantaría, les voy a contar una cosa muy dura. Mar viene de amargura, decían los españoles del siglo XVII. Y se llega afirmando que aunque era deleitosa de mirar, resultaba muy peligrosa de pasear, pues era un lugar donde muchos se hacían ricos, pero muchos más los que yacían enterrados. En fin, un poquito exagerado, pero así es. Aquí tienen una visión de conjunto de lo que fue el viaje, así de grosso modo. Ven que salen 5 naos del puerto de Sevilla y luego de Sanlúcar, inician el viaje y al final ven que solo regresa una, al mando de Juan Sebastián del Cano. Como siempre, Burgos tenía que tener un protagonismo en todas estas actividades, porque el rey Fernando el Católico, ya con la Junta de Navegación en Burgos, después de las enseñanzas de Colón, dijo, esto hay que seguirlo, y para ello en Burgos consiguió un apoyo muy grande gracias a los comerciantes, gracias a las gestiones, gracias a los capitales, en fin. Burgos tuvo un protagonismo bastante a valorar en todo lo que fue el proceso de la expedición de Magallanes y Elcano. Bien, este mapa tan bonito, que ahora le diré por qué lo pongo, viene a resumir que el viaje consistió en unas capitulaciones en las cuales Magallanes le expuso al rey Carlos su proyecto, que era viajar a la especería, quizá por un sitio distinto al que iban los portugueses, que luego veremos, y para ello tenía que hacer unas capitulaciones. Bien, la expedición era para saber si las islas de la especiería, que ahora las veremos, pertenecían a Castilla o no, porque estaban en disputa por unas demarcaciones geográficas que ahora les explicaré. Para ello se necesitaba un año de preparación para hacer un viaje de 2 años con unos 250 hombres, cifra que no es muy exacta, y partir de Sevilla y después de Sanlúcar hasta donde llegaran. Este viaje que ven aquí, este mapa que ven aquí tan bonito es de 1544, que es la primera exposición del viaje con la derrota pintada, como ven ahí. Derrota no es de que nos derroten, sino nosotros los marinos le llamamos derrota a las autopistas por donde viajamos. Esta es la primera imagen que existe del viaje de la vuelta al mundo. Bien. ¿De quién es? ¿Has visto alguien? Sí, ¿de quién es? ¿El mapa de quién es? Batista Agnese, 1544. Bien. La cartografía tenía una importancia vital en aquella época, porque eran documentos que contenían muchísima información, por lo tanto eran documentos secretos, documentos reservados, documentos que cada reino conservaba para sí, para que el enemigo, o el supuesto enemigo, o la competencia, no se hiciera con ellas, porque al hacerse con ellas sabía lo que iban apuntando los distintos navegantes cuando volvían a Sevilla después de su expedición, y en la casa de notación tenían que ir apuntando y actualizando todo lo que se iba descubriendo. Para ello tenemos aquí una carta que tiene la importancia que tiene, primero porque es la joya del Museo Naval de Madrid, que es la carta de Juan de la Cosa de 1500. Juan de la Cosa, que había ido en viajes anteriores con Colón. Fíjense que hay una raya ahí en medio, no sé si aquí, si yo puedo, si se ve la toma. Sí, ¿no? Bien, aquí ven una raya de norte a sur, que es un meridiano, que se llama el meridiano de Tordesillas. Y ahora les explicaré por qué está esa raya ahí. De cualquier manera, y antes de nada, les diré que las especias, dirán, porque se preguntarán, pero bueno, ¿qué pasa con las especias? Que yo me compro en el Mercadona por 1,5 €, o por 50 céntimos, ¿qué valor tenía? Las especias en aquella época eran la única forma de preservar los alimentos, puesto que no existían métodos de frío, ni refrigerios, ni neveras, ni nada. Entonces, la nuez moscada, el jengibre, la canela, todo esto de origen vegetal, solo existían en aquella zona. Ya desde la época de Marco Polo,
a través del Mediterráneo, cruzando Asia, en fin, etcétera, etcétera, iban a por ella. Los portugueses con adelanto a nosotros, nuestro viaje es de 1519, no se olviden. Pero ya desde mucho antes de 1519 los portugueses por el Índico ya comerciaban con las especias, porque tenían un valor superior al oro. Y encima tenían propiedades, algunas de ellas propiedades medicinales, con lo cual disminuían los olores, aunque los alimentos sin estar malos empezaban a oler, con ellos se disimulaba, le daban otro sabor, en fin, tenían muchísimo valor. Y era un negocio, pues ir a por ellas, ¿de acuerdo? Bueno. Bien. Después de la carta de Juan de la Cosa que les he contado, perdón, es que me he olvidado del Meridiano Tordesillas. El Meridiano Tordesillas, el mundo marítimo en aquella época se dirimía entre el reino de Portugal y el reino de Castilla. Inglaterra, Francia y Holanda empezaban a emerger, pero todavía no eran nada que temer. Entonces, Portugal y Castilla tenían sus diferencias, que no peleas ni combates, algunos hubo, por otras razones, pero generalmente se dirimían y se dividían el mundo en dos partes, de tal forma que con una bula del Papa Alejandro VI dijo, una de varios acuerdos que hubo, pero este es uno de los definitivos, que era, vamos a dividir el mundo en dos partes, de tal forma que a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, pinto un meridiano de norte a sur, de tal manera que todo lo que hay al oeste, todo lo que se descubra al oeste, pertenece acá a Castilla, y todo lo que se descubra a levante, al este, pertenece a Portugal. ¡Ojo! Podéis navegar por todos los mares, ambos, pero no tomar posesión de tierras que están en mi demarcación. Claro, imagínense las islas de Cabo Verde, 370 leguas, que vienen a ser unos no llega a los 1000 kilómetros al oeste. La inexactitud de la época, porque si se conocía la latitud, la longitud, por supuesto, era imposible, tardó mucho tiempo en conocerse. Pero bueno, ya sabían a qué atenerse tanto los castellanos como los portugueses. Entonces, pues, a eso se tenían que atener. Bien. Eso es una cosa, la cartografía, la demarcación. Ahora vamos a ver cómo navegaban estos marinos en aquella época, cómo se movían, cómo se atrevían. Los marinos navegaban, sobre todo primero, antes de nada, en mares estrechos, cerrados, como era el Mediterráneo, con las galeras, con tal, sitios que tenían la tierra relativamente cerca. Eran los grandes océanos que ni conocían. Conocían, no, sabían de su existencia, pero ni osaban meterse ahí, tenían miedo. Había muchas leyendas, que había monstruos marinos, gente sin cabeza, ballenas que se comían a los barcos, bueno, una serie de leyendas que con los conocimientos de aquella época, imagínense, nadie se atrevía a adentrarse. Pero bueno, ¿cómo empezaban a navegar? Bueno, pues un marino, por los pequeños mares que navegaba, iba apuntando, como les he dicho, las cosas, en un cuaderno, lo pasaba al siguiente, otro apuntaba, y se creaba un cuaderno como el que viene ahí muy antiguo, que se llama derrotero, de derrota, derrotero. Total, era un sitio de consulta. Bueno, apareció la brújula, un invento chino. Pero, hombre, también por aquella época, ya tengo un aparatito que siempre me indica el norte. Tengo el derrotero con datos, la costa, el golfo, el faro. Tengo la brújula. Puedo empezar a pintar una carta. Una carta es un mapa, una carta náutica. Un mapa, aunque sea de un mar estrecho, de un mar pequeño como es el Mediterráneo, lo voy diseñando con los dibujos, con los datos del derrotero, y digo, bueno, si yo tengo la brújula y tengo una carta náutica, ya puedo navegar, más o menos. Yo puedo ir de Valencia a Palma de Mallorca o de Barcelona. No llegaré exactamente a Palma de Mallorca, a lo mejor llego a Menorca, pero bueno, porque claro, esto era todo muy inexacto. Y luego pensaron en las estrellas. ¿Qué pasa con las estrellas, con los astros? Bueno, yo sé que el Sol, a mediodía, en lo más alto del cielo, en ese momento, si yo mido el ángulo del Sol hacia el horizonte, me da la latitud en la que me encuentro. Que es ese señor que ven ahí, con ese aparatejo que se llama la ballestilla, que es una madera cruzada con otra, con un extremo está apuntando al Sol y con el otro el horizonte. Una vez que los tiene, mira
en la línea horizontal y dices 45 grados. Me encuentro en 45 grados de latitud norte. Por la noche, ¿qué hacían? La estrella polar, que ya se conocía. La estrella polar siempre indica el norte. Pues yo cojo la estrella polar y lo mismo, mido la altura que tiene, y además sé que voy hacia el norte porque la estrella polar, como la brújula, me indica el norte, y tengo la latitud. Luego aparece otro aparato que ven ahí que se llama astrolabio, que más o menos era una perfección del siguiente. Bien, ya tenemos la carta, tenemos el derrotero, tenemos la brújula, tenemos el derrotero, el astrolabio. Apareció la ampolleta, que es un reloj de arena, y apareció esa cosa que ven ahí, que se llama corredera. La corredera es un uso, con muchas vueltas de cuerda, palabra que solamente la mencionaré una vez, porque en la Armada está prohibido decir a las cosas de cáñamo cuerda. Podemos decir hilo, merlín, calabrote, estacha, pero cuerda no. Nada más que existe la cuerda del reloj. Cosa de la Armada, ¿qué quieren que les diga? Entonces, con ese uso lleno de muchas vueltas y una serie de nuditos, por ejemplo, cada 100 metros, si yo, el extremo que ven ahí, lo echo por la popa y empiezo a desenrollar el uso, y a la vez le doy la vuelta al reloj de arena, que tiene 3 minutos, pasan los 3 minutos y digo, para de largar esa cuerda. ¿Cuánto ha pasado? 7 nudos, 700 metros, espacio partido por tiempo. Ya tenía la velocidad, más o menos, De ahí viene la expresión de los nudos de velocidad que utilizamos los marinos, que son millas partido por hora. Bueno, pues con todos estos mimbres, pues ya la gente se atrevía a navegar. Esta conferencia que les voy a dar, la voy a mezclar con lo que es la vida a bordo de una nao. Las vicisitudes, la dureza, las inquietudes, las pesadumbres y todo lo que sucedía a bordo de una nao. Entonces, para que no se me aburra, yo le voy mezclando el viaje y las gestiones y el viaje con cómo se vivía a bordo y lo mal, o bien o mal, que lo pasaban más bien mal. Ahí tienen un dibujo de una nao. Y me dirán, ¿qué es una nao? Y a cualquiera me dirá, pues un barco. Y digo, bueno, sí, ¿y qué más? ¿Un barco y qué más? Pues no lo sabemos. No lo sabemos bien. Porque estamos hablando de unas embarcaciones que tienen hace más de 500 años. En la cual, en la época de los Austrias, no los Borbones, en la época de los Austrias, los carpinteros de Ribera no hacían planos. Tenían todo aquí, en el Cantábrico, en Vizcaya. Todos, había muchos, y había muchos tipos de nao, pero lo iban pasando de generación en generación, y no lo contaban, lo guardaban como secreto. Eso sí, que hacían una nao. Ya, ahora van a ver que las 5 naos de la expedición se parecen poco una a la otra, porque estaban compradas en distintos sitios. Y además, como no quedan restos, porque eran de madera, y las maderas se podrían, a menos que estuvieran muy enterradas y bajo fondo de mar, o sea, era difícil. Entonces, con dibujos como este, o bien otros que aparecen en las cartas, pues uno se hacía idea, pues esa nao tiene 3 palos, tiene un ancla, tiene otro ancla, tiene tal, una cofa. Entonces, más o menos, pero no había plano, era imposible. Era la experiencia práctica y la tradición. Bien. La energía que se utilizaba hasta antes de esto que ven ahí, en la Edad Media, era la energía animal y la energía humana, los remos y los animales. Pero pronto se dieron cuenta que con la energía hidráulica era válida y que la energía eólica también. Entonces dijeron, hombre, si yo utilizo el viento para manejar los barcos, puedo llegar mucho más lejos. De ello aparecieron unas naos más grandes que las galeras, fíjense qué cantidad de velas cuadras que ven ahí. Y puedo hacer un barco más grande, puedo llegar más lejos, puedo llevar más gente, puedo llevar más carga, me puedo adentrar en el océano, que hasta ahora era temido. El único defecto que tenían esto, que luego lo volveré a nombrar, es que recibían el viento por detrás, por la popa. Como recibieran el viento por la popa por el través, o hubiera una calma, el barco se quedaba. Pero bueno, ya teníamos una cosa que se complementaba con este otro que ven ahí, que es una carabela. Una carabela, un barco más pequeño, con velas latinas o triangulares, como ven ahí, de tal forma que ese barco sí podía recibir el viento relativamente por la proa. ¿Por qué? Por una composición de vectores, de fuerza bélica, de acción y reacción, que ahora mismo no tendríamos tiempo, tendríamos que meter una pizarra, se consigue dar avante con estos barquitos. Encima eran más pequeños, tenían menos calado,
debajo del agua, es decir, se podían meter en sitios más angostos. Eran un complemento de las naos. Bien, entonces, fíjense, este es el coste de los barcos que fueron en la expedición de Magallanes y Elcano. En maravedíes, creo que 40 maravedíes es €1 de hoy día, así, grosso modo, traducido. Los distintos precios que ven ahí, los toneles que llevaban a bordo, el precio de cada maravedí por cada tonel, completamente dispares. Y luego, al fondo, la tripulación total, la marinería y los grumetes. Ahora le diré qué distinto es un marinero de un grumete, y de un paje, y de un sobresaliente. Esto pagó la corona con capital también privado, que ahora les contaré. Fíjense las diferencias de las naos. Fíjense la San Antonio, la más grande, aquí. La Trinidad, después le sigue. La Santiago es muy pequeñita, y la Victoria. Por lo que les he dicho antes. Bueno, ¿qué características? Pues poco a poco hemos ido sabiendo. Aunque la imagen de la nao que ven ustedes no se sabe a ciencia cierta si era así o no, más o menos tenemos una idea por los dibujos que hemos ido viendo en las distintas cartas náuticas y los distintos mapas y los distintos sitios donde se pintaban, en fin. Ahí ven una nao, bueno, los tres son naos, que constaba de un bauprés, que es ese palo que sale hacia proa, más 3 mástiles, más 2 botes, que llevaban 2 botes, más hasta 4 anclas, que pesaban lo suyo, y luego llevaban su armamento. ¿Que el barco tenía características de barco mercante? Pues llevaba un armamento muy ligero. ¿Que era de guerra? Pues llevaba ya cañones listos para dar y una infantería embarcada. Bien, les estoy hablando de lo que es una nao y sus características. Aquí tienen también de una nao los distintos compartimentos y lo que llevaba. Así que el número 1 pues tenía los cables de las anclas, en el 2 la bodega de proa, en el 3 un pañol de víveres, en el 4 las bombas de achique. Esa era una de las mayores cruces que tenían los barcos. En los barcos entraba agua continuamente por debajo y había que estar achicando, vaciando, como hacemos en casa con el, ¿cómo se llama? El desatascador, ¿no? Bueno, pues igual, a lo bestia. En el 7 ven ahí los lastres, los barcos llevaban lastres para no voltear, no escolarse. En el 5 tiene la bodega de popa y en el 6 el pañol de contramaestre. Y debajo tienen otra distribución que eran los alojamientos. En el 1 está la chupeta del capitán, que si no tenía chupeta alojaba en los números 2, que son los oficiales. El 3 estaba reservado al resto de la dotación, que vivía, alojaba, vivía y dormía en cubierta. Y el 4 tienen ahí el camarote del contramaestre, persona muy importante a bordo. Bien, volvamos un poco a la cartografía, pero no para cargarles las tintas con la cartografía, volvemos al viaje, sino porque fíjense en esta época, este mapa de Rosselli, 1508, que lo sepa. Aquí ven un poquito más definido, aún parece como si por aquí, por el Caribe, hubiera un paso, el paso que es lo que buscaba Magallanes, el paso al Pacífico, o por el sur de Brasil, nada más lejos de la realidad. Pero les pongo esta imagen porque, fíjense, aquí está el meridiano de Tordesillas, que les he hablado antes, ya en plan curvo. El meridiano de Tordesillas, que como ven, separan las dos demarcaciones, tanto para Portugal como para Castilla. Ese meridiano tiene un antemeridiano, es decir, el opuesto, al otro lado de la Tierra, ¿vale? Pero fíjense que aquí, de aquella época, lo que le marco aquí con el ratón, ¿se ve? Era donde estaban las Filipinas y las Islas Molucas de las especias. Y ahí venían las discusiones que tenían sobre si pertenecían a Portugal o si pertenecían a Castilla. Si era tan inexacto pintar el meridiano de Tordesillas, imagínense el antemeridiano. Por lo tanto, al ser tan inexacto, ¿dónde podían quedar las Molucas? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? Entonces, los castellanos defendían que pertenecían al rey Carlos y los portugueses al rey Manuel. Y así fue. Bien, ahora vamos a ir a ver los protagonistas del viaje. Primero, el rey Carlos I. Acababa de llegar a España como rey de Castilla, con su corte flamenca, que no fue bien recibida
que no fue bien recibida en Castilla, por supuesto, en Aragón, porque la corte flamenca venía con unos aires de grandeza y de dominar lo que era el reino de Castilla, y así surgió lo que surgió, los comuneros y las germanías en Aragón, con las consecuencias que sabemos. Pero bueno, era un rey jovencito de 18 años, Magallanes, pues conocido por su experiencia con Portugal, había estado ya en el Índico, había estado ya con las especias, había estado trabajando al servicio del rey Manuel de Portugal. Lo que pasa es que Magallanes se sintió despreciado porque el rey de Portugal no reconocía al 100% los méritos de sus navegantes, como lo hacían los reyes de Castilla. Y no es que, como le dirán por ahí, a lo mejor les han contado por ahí que presentó el proyecto de lo que él tenía de la especiería. No, ni llegó. Ni reconocía los méritos que tenía, ni encima le debía dinero de las diversas campañas. Entonces cogió la puerta y se fue a Castilla. Se presentó allí en Sevilla con un cosmógrafo muy conocido, muy listo y muy inteligente, que se llamaba Ruiz Falero, que estaba convencido de cómo llegar a las especias por el Pacífico. Y el siguiente que tenemos en escena es Elcano. Juan Sebastián del Cano no es que fuera importante, aquí lo importante es Magallanes. Luego veremos que Elcano fue por lo que fue, pero Elcano era un navegante también muy experimentado, estaba harto de navegar, lo que pasa es que tenía problemas con Hacienda, se había comprado un barco porque tenía apuros económicos, un barco que luego el pobre estaba hipotecado, entonces lo vendió a unos extranjeros, cosa totalmente prohibida, con lo cual le perseguía la justicia también. Y encima también le debía al rey una serie de salarios por las expediciones que llevaba. Total, un compendio que dijo, me voy a la expedición. Por supuesto era un experimentado, pero fue a la expedición como uno más, como segundo de uno de los barcos, es decir, el obispo Fonseca, burgalés, era el encargado de todos los asuntos de las Indias, y el gran protagonista en la casa de contratación. Nada se hacía sin que él lo dijera. Apoyó a Magallanes. Fonseca, otro burgalés. Como veis, estamos en tierra burgalesa y protagonistas burgaleses son. Un empresario que se dedicó a patrocinar muchas campañas, tanto en Portugal, muchas, y estaba dispuesto a apoyar. Porque cuando Magallanes le presentó el proyecto al rey Carlos, toda la corte flamenca y algunos castellanos estaban escépticos. Decían, joder, si es que esto es un viaje de 2 años, que no se sabe dónde va, cuántos van a ir, qué puede costar. Mientras que la carrera de Indias, desde que le inauguró Colón, estaba ya muy baqueteada, esto era una cosa total que no la apoyaba. Pero Fonseca dijo, pues yo lo patrocino. Sí, yo lo pago. Y el rey, pues si lo paga, es que debe ser buena cosa. Total que el rey también se apuntó. Al final acabó siendo una empresa público-privada. La corona, que aportó además el 70%, y el capital privado el 30%. Y ese señor Jacobo Fluger, que era también otro comerciante ultramillonario, también extranjero, que tenía negocios con Fonseca y encima apoyaba a Carlos I para su campaña, para ser, porque eran campañas como las políticas de ahora, para ser rey del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué campaña electoral? Bien, había más protagonistas, pero estos son los principales de aquel. Para ello, como les he dicho al principio, Magallanes y Ruiz Falero, con el rey Carlos y su madre, la reina Juana de Castilla, entre ambos 4 se firmaron las capitulaciones de Valladolid. Capitulaciones para las cuales le daban, entre otras muchas cosas, 10 años de paso exclusivo por el paso que descubriera, 2 islas de las que iban a encontrar podían ser propiedad de Magallanes, a Ruiz Falero y a Magallanes sobre la marcha los nombró capitanes de la Armada. Y luego había unas instrucciones, que es el papel que tienen ahí a la derecha, en castellano antiguo, que le ordenaba pues, más detalles, navegar por el Atlántico, llegar a la especiería, evitar el conflicto con mi muy querido pariente, el rey Manuel,
Porque Magallanes y Carlos I y Rey Manuel eran parientes, porque se casó con la hermana, se casó con la hija, luego fue suegro, luego fue tío. En 4 bodas estaban emparentados. Entonces, pues no querían llevarse mal. Bien. A todo esto sucedieron una serie de conflictos, una serie de cosas. La casa de contratación era muy escéptica, no podía ni ver a los portugueses, o por lo menos cierta antipatía mostraba. Entonces le ponían todos los tipos de pegas y de trabas al proyecto de Magallanes, que acababa de aprobar el rey Carlos, con lo cual el rey Carlos tuvo que poner sus reales sobre la mesa y decir que le apoyen en lo que diga y lo que deje de decir y lo que pida. Chitón. Ruiz Falero, el cosmógrafo que les he dicho que venía con Magallanes de Portugal, como gran cosmógrafo, un tipo inteligente, sabía del paso, fue apartado del proyecto por posibles problemas mentales. Que luego, por lo visto, parece ser que fue verdad. Como Ruiz Falero iba a ser capitán de la Armada junto a Magallanes, el rey Carlos nombró a un castellano en lugar de Ruiz Falero, no portugués, castellano. Se llamaba Juan de Cartagena y se llamaba mando conjunto, conjunta persona. ¿Qué quiere decir conjunta persona? Que el rey ponía un castellano en el proyecto al lado de un portugués, o sea, como 2 mandos iguales. Mala cosa. Las personas no pueden mandar lo mismo porque pasa lo que pasa, como pasó. Pero bueno, Juan de Cartagena fue nombrado mando conjunto por el rey. Y luego los portugueses estaban diciendo, empezando por el rey, diciendo, joder, este hombre va para adelante, este proyecto parece que es bueno, vamos a hacerle que venga, que desista. Dijo Magallanes que no, que él seguía con quien estaba. Tal es así que el embajador de Portugal en Castilla estuvo haciendo negociaciones con Magallanes que no. Bueno, hasta tal punto llegó la cosa que intentaron asesinarle a él y a Ruiz Falero. Importante que no hiciera el proyecto que tenía, pero en fin, se salvó. Bien, vamos a volver a las características de la nao. Ahí tienen, fíjense todos los que embarcaron de distintas nacionalidades, hasta 250, 260, 230, hay muchas versiones. El rey Carlos le había dicho a Magallanes que más de 5 portugueses no embarcaran. Al final embarcó 26. Se buscó la vida de tal manera que se llevó gente de su reino a su expedición. Y allá a la derecha tienen de todos los oficios que había a bordo, los distintos oficios que había a bordo, que ahí lo ven, capitán, maestre, piloto, tal. Y ahí ven que pone grumetes, pajes, marineros, que ahora les contaré lo que es cada uno. Un marinero, por reseñar la chavalería que iba a bordo, el marinero era un encargado que realizaba todas las tareas que se le ordenaran. Estaba experimentado, había aprendido las velas, los botes, las cargas, los baldeos. El grumete era un joven de 16 a 20 años que era aprendiz de marinero. Y el paje era jovencito de 8 a 16 añitos, criado y que era aprendiz de grumete. Como verán, había de todo. Bueno, y todo lo que ven ahí. Bueno, volvemos al viaje. Por fin comienza el viaje con las 5 naos, la Concepción, la Victoria, la Santiago, la Trinidad y la San Antonio, que salieron un 10 de agosto de Sevilla, pasaron por Sanlúcar de Barrameda y salieron un 20 de septiembre. Ahí los ven. Magallanes tenía un carácter muy cerrado, era muy reservado, no contaba todo lo que sabía. Incluso con las instrucciones que le había dado el rey y las capitulaciones, no obedecía a todo lo que le había ordenado el rey. ¿Qué pasaba? Los 5 capitanes de las 5 naos estaban recelosos, estaban intranquilos, tenían una incertidumbre y estaban cada vez, incluido Juan de Cartagena, el mando conjunto. Tal es así, no habían llegado, como ven ahí, pasaron de Sanlúcar, la primera escala fue en las Islas Canarias de Tenerife, iban costeando, mientras iban costeando por África, Magallanes les dijo que el viaje iba a ser a través del Cabo de Buena Esperanza. Ahí lo ven, en el sur de África, antes llamado Cabo de las Tormentas. Magallanes tenía otra idea en la cabeza. Cuando vieron que se abría, fíjense la derrota, que se abre y se acerca a Brasil, llegando a Río de Janeiro, hasta ahí más o menos bien, porque luego les enseñaré los vientos predominantes y cómo los barcos se abrían. Pero cuando vieron que seguía y seguía sin contar las cosas,
fue, después de Santa Lucía, después de pasar el río de Solís, que ven ahí, hoy día llamado el Río de la Plata, porque pensaban que por ahí estaba el paso, porque Solís, que lleva su nombre llevaba el nombre de ese río, había intentado 2 veces pasar por ahí pensando que estaba el paso al otro océano. La primera tuvo que desistir por una serie de razones y en la segunda se lo comieron los indígenas en un desembarco en la costa, porque la antropofagia era una cosa muy común. No se vayan a creer que era. Entonces dijo Magallanes, vamos a meternos en el río de Solís a ver si está efectivamente el paso. Ni había paso ni había nada, llegaron al nacimiento del río y se dieron la vuelta. Pero luego siguieron bajando y llegaron a lo que ven ahí, que pone más al sur el puerto de San Julián. En el puerto de San Julián fueron a hibernar, cerca de 8 meses, porque el invierno austral era muy duro. Pero ya estaba la cosa muy caliente y 3 naos se intentaron amotinar con sus dotaciones contra Magallanes. Magallanes pudo solventarlo gracias a su jefe de seguridad, que era Gómez de Espinosa, otro burgalés. Y dice, ¿por qué se amotinaron? Aparte de lo que les he contado. Dice, la mezcla que forman el carácter autoritario de Magallanes, la lógica reserva en cuanto a la información náutica que traía, las ambigüedades de las órdenes e instrucciones reales, la muy común ambición humana y por último, y no menos importante, el miedo a lo desconocido, provocan que el capitán general desbarate ese motín. Provocan un motín que el capitán general tiene que desbaratar. De aquella salieron 44 condenados. Juan de Cartagena, por ser noble, lo dejó en tierra, en una isla abandonada. Un clérigo, por ser cura, con la iglesia hemos topado, o sea, quiere decir que no le aplicaron la pena de muerte, que era lo suyo. Lo dejó también abandonado junto a Juan de Cartagena. A 2 capitanes de barco, Gaspar de Quesada y el otro no me sale, a uno lo ahorcó y al otro lo degolló y después lo descuartizó. Igual que se comía esto, era muy normal descuartizar. También era nada del otro mundo, para dar ejemplo. Pero claro, no podía cargarse a los 44 porque se quedaba sin gente para navegar. El cano estaba en la trama, el botín también. Pero es que los tenía hartos, por muchas razones. Le empezaron a preguntar, ¿por qué seguimos yendo pegados a América si nos has dicho que vas a ir por el Cabo de Buena Esperanza? Porque Magallanes tenía la cabeza ir por el paso, descubrir el paso del estrecho de Magallanes. Pero como lo guardaba en silencio, como no contaba nada, como era tan siniestro para sus cosas, pues es lo que dio lugar al amotinamiento y esas consecuencias. Pero bueno, acabó esa invernada, con los ajusticiamientos que os he contado, y llegó el momento de seguir hacia abajo. Vamos a seguir hacia el sur. Cuando la nao Santiago, la más pequeña de la que les enseñé, en avanzadilla, lo que nosotros llamamos una descubierta, y esa nao, perdón, naufragó. Se salvaron sus componentes, pero la nao naufragó. Con lo cual nos quedan 4 naos. Por fin, llegan al... Bueno, no sé si ahora vienen más cosas de la nao. Sí, más detalles de la nao. Ahí ven a un grumete en una tabla de jarcia con la uniformidad que se utilizaba en aquella época. Había una serie de reglamentaciones sobre la uniformidad, pero casi nadie la cumplía. La gente traía la ropa de su casa como buenamente podía. Aquí ven al marinero con su camisa, su pantalón azul y su bonete rojo. Claro, traían tan poca que se acababan siendo harapos. El calzado que traían se acababa destrozando, porque traían muy poco. Además llevaban un arcón con muy poca cantidad de ropa. Con lo cual, con los harapos, con la ropa rota, sometidos al calor, a la humedad, esto era ocasión de enfermedades. Eso era en cuanto a la uniformidad. Bien, otra cosa más de la nao. Los alojamientos que les he hablado antes eran en la cubierta. Ahí ven un modelo del Museo Naval que representa la nao Victoria. Supuesta nao Victoria. Toda la dotación, menos los que les he dicho antes, vivían en la cubierta. La bodega estaba cerrada para evitar robos, pero aparte, nadie se atrevía a dormir en la bodega porque podía ser... Porque como te quedara dormido, las cucarachas se te podían meter por los oídos, la boca y la nariz, te mordían las ratas y los chinches te picaban. O sea que, ojo con quedarte en la bodega.
Y la gente dormía sobre unos esteros, que durante el día los enrollaba y los guardaba en un saco de esparto. Estero que tristemente también servía de mortaja. Porque no les he dicho al principio que llegaron 18, pero ¿por qué llegaron 18? 18 más 3. Luego le digo esos 3, yo no me lo recuerdo. 18. Porque había deserciones, había combates, había enfermedades, el escorbuto masacraba como quería y más. Había apresamientos. Por eso de 230 a 240, los que fueran, llegaron 18. Demasiado. Y un solo barco. Bien. Y esta es una bodega, ahí, detallada, ¿la ven? El ambiente estaba cargado, había malos olores, esto por las entinas y por los víveres en mal estado. Además, lo que les he dicho, si alguien se quedaba dormido podía ser víctima de tal. Por lo tanto, el ambiente era muy cargado. Eso es en cuanto a la... En fin, la vida a bordo, en definitiva, de la nao era difícil y complicada. Había que compartir todo, las cubiertas estaban llenas de los baúles, la gente, los animales, las vacas, los corderos, los caballos, en fin, ir de proa a popa era un salto de obstáculos impresionante, los 30 metros o 40 que tenía el barco, que no era mucho más. Nada de intimidad, por supuesto, la incertidumbre, la fragilidad de los barcos. Los barcos eran fuertes, pero estaban sometidos a todo tipo de temporales, tempestades y enemigos, ¿no? El temor a otras velas en el horizonte, otras velas significa el enemigo. Los temporales, las encalmadas, las largas navegaciones, la lejanía de tierra, la angustia ante la escasez de agua o alimentos, la soledad y la añoranza. Por cierto, hay gente que me ha preguntado, con todo lo que va a bordo, cómo iban los caballos. Es curioso, ¿no? Pues aquí tienen una imagen de cómo iban los caballos a bordo. Cosa difícil de imaginar si no te lo enseño. En este dibujo de un capitán de navío, que mi compañero mío se llama Marcelino González. Sigamos. Volvemos a la navegación. Por fin, las 4 naos que quedan llegan al cabo que ven ahí a la derecha de su imagen, que se llama el de las 11.000 vírgenes, y empiezan a entrar, fíjense el valor, una serie de canales sin saber dónde entraban ni dejaban de entrar, sin GPS ni esas cosas que tenemos hoy día. Y al poco de entrar en el canal, en el estrecho, hay una nave que deserta, la San Antonio. Coge y se da la vuelta y se vuelve a España. Y dirán ustedes, ¿por qué? Hay muchas interpretaciones de por qué volvió, porque encima desertó. Y nosotros los militares que estamos aquí algunos, la palabra desertar, que es desobedecer a tu jefe militar, conlleva un castigo determinado. Bueno, pues llegó a España el piloto que iba al mando, porque el segundo, el capitán estaba preso porque se amotinaron con él. Llegó y les pusieron al rey las más razones por las cuales habían desertado, una de las cuales era el trato de Magallanes que les daba. A todo esto habían desaparecido las otras 3 naos, que ellos habían descubierto ya el estrecho pero se volvían. Y una serie de cosas. Fueron sometidos a juicio y fueron encarcelados, pero no duró mucho, lo cual, para los ojos de los militares, no nos acaba de cuajar. Quizá posiblemente el rey estaba esperando a que volvieran del viaje y explicaran realmente qué había pasado. Pero bueno, quedamos que quedan 3 naos que siguen el viaje. Después de 36 días penosos atraviesan el estrecho y llegan al final, que ven ahí, a la derecha, a la izquierda de todo, al cabo que le llamaron Cabo Deseado. Y continúan el viaje. Como ven ahí, un viaje muy largo. Se creían que llegaron al Pacífico y así lo llamaron, pero se creían que era un mar muy tranquilo. Y encima se creían que era más pequeño de lo que realmente era. Por aquellas, según mediciones de algunos griegos, se creían que el mundo era más pequeño de lo que realmente era. Un cuarto de menos de tamaño. Con el Pacífico se dieron cuenta de que no. Y después de 3 meses duros, venga a morir, venga tal, como les he contado, por fin pudieron tocar la isla de los ladrones que ven ahí. Hoy día se llaman las Islas Marianas. Entraron en la isla de Guam. Y empezaron a hacer víveres que necesitados estaban, hacer agua, hacer tal, y los indígenas empezaban a subirse a los barcos y robaban todo lo que tenían. Los echaron y salieron de allí y los bautizaron como Isla de los Ladrones. Y por fin Magallanes llega
al cuadrito grande que ven aquí, que son las Filipinas. ¿Eh? Aquí lo ven en pequeño y aquí lo ven en grande. Fíjense que las Molucas están aquí, quedan más al sur. Y decían los capitanes, pero vamos a ver, este hombre, ¿por qué nos sigue llevando? Porque la latitud se conocía, la longitud no, pero la latitud sí. ¿Por qué nos sigue llevando por estas latitudes cuando se sabe que las Molucas están más al sur? Bueno, hay varias versiones. Una, o que se perdió, o sea que no es muy viable, y la otra, que quería hacer acopio de islas. Como le habían dado las capitulaciones una serie de islas de las que podía hacerse dueño, él sabía que allá había islas que además tenían oro. De hecho, a todas las dotaciones les prohibió terminantemente hacer acopio de oro, aun sabiendo sus dotaciones que había oro y lo veían. Evidentemente prohibido. El tío mandaba con sus reales. Decía, aquí vuelvo yo dentro de un tiempo, ya con más gente, me hago de las islas. Y por de pronto tocó la isla de Cebú. Tocó la isla de Cebú, cuyo gran cacique, de todos los caciques que había en esa isla, se llamaba Humabón, y lo consiguió convencer cuando vieron que llegaban unos tíos ahí con unas armaduras, unos barcos tan grandes. Uy, estos son como divinos, vienen de... Consiguió someterle a la voluntad del rey Carlos, evangelizarlos a él. Cuando hablamos de evangelizar y de cristianizar, no se vayan a pensar 100% que es las religiones, sí, que también. Es que en aquella época el cristianismo era el hacer ver a todos, por orden ya de los reyes católicos, que todos éramos iguales, sin distinción de raza, sin distinción de tal, que no siempre se cumplía. Era un preludio de lo que hoy día son los derechos humanos, la Universidad de Salamanca, etcétera, etcétera. Entonces, de cualquier forma, Magallanes sometió y convenció a Humabón, a su mujer, a sus tribus, a sus indígenas y tal, como preludio para luego volver y quedarse con la isla, pero bueno. Pero Humabón le dijo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero aquí hay un pequeño caciquillo cerca de mi autonomía, que se llama Mactán, que se llama Lapu Lapu, que no me obedece. No se somete ni a ti, dice, hay varias versiones. Sí se sometía al rey, pero a Humabón no, en fin, unas cosas. El caso es que Magallanes, que aquí fue su gran error, dijo, tranquilo que voy yo, que a este lo domino. Dijo Humabón, ten cuidado que es muy peligroso, que hay muchísimos indígenas que te van a machacar, que son nada. Bueno, déjame que te ayude, yo te mando gente contigo. No, yo con mi gente. Su gente eran 20 o 30. Allá que se van, cruzan el estrechito, se acercan a la isla de Mactán, que ven en pantalla, y 1500 indios, o 2000, no se sabe la cantidad, estaban ahí esperando, con lanzas y con flechas. Y Magallanes con sus 30 soldados, arcabuces, encima llevan unos botes, que el bote no podía llegar a la orilla porque había piedra, había roca, se bajaban a mitad de tal, toda la armadura de agua hasta aquí. ¿Qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, fue una matanza. Y el primero que murió y fue descuartizado fue el propio Magallanes, cuya imagen alegórica ven ahí. Él y 7 más. Los otros huyeron despavoridos, desde los barcos del fondo veían que aquello era una masacre. Total, que ahí acabaron los días de Fernando de Magallanes. ¿Qué pasó después? Pues Humabón dijo, uy, estos castellanos no son tan buenos como nos han hecho ver. Esto, encima el Lapu Lapu el cacique de Mactán, va a venir contra mí ahora y se va a vengar. Para congraciarse con Lapu Lapu, invitó a una cena a todos los marinos que quedaban de las 3 naos y les hizo una emboscada, y en esa cena se cargó a 40. 40 marinos. Total, lo mismo, cogieron, salieron corriendo, se embarcaron en las naves y se prepararon para irse, para ir hacia el sur de las islas. Como no podían, porque habían muerto tantos, quemaron la nave que estaba en peor estado, que era la Concepción, y salieron la Trinidad al mando de Gómez de Espinosa y la Victoria al mando de José Sebastián del Cano. Y siguieron el itinerario que ven ahí. Fueron bajando por una serie de islas y localidades de las Filipinas, hasta que por fin llegaron a la isla de Tidore, en las Molucas, que ven ahí. Al lado había 4 más Molucas, una era Ternate, que estaba ahí donde había más portugueses. Y entonces, para evitar que los portugueses les vieran, pues empezaron ahí a hacer el acopio de especias. Ahora volvemos ahí. Nos vamos al barco.
Ahí tienen un arcón, el típico arcón en el que guardaban las cosas los marineros que iban a bordo. Eran de mayor o menor tamaño según la categoría. Ahí ven una imagen de las maniobras que había a bordo, iban a 3 guardias, se iban cambiando de los puestos para que todos supieran de todo, en la imagen de la derecha, y a la izquierda tienen un pito o chifle de contramaestre, porque en esos barcos no hace falta dar voces ni gritar, por el pito, distintos tipos de tonalidad se daban las órdenes, y todo el barco le oía y obedecía. Hoy día nuestra armada se utiliza para dar honores, cuando embarca, desembarca una autoridad, para rendir, para arriar la bandera, en fin. El único barco que se sigue utilizando es en el buque escuela Juan Sebastián del Cano, de la misma manera que se utilizaba en las naos, que no hace falta hablar, con el pito, distintos chistes, se dan todas las órdenes, hasta comer, dormir, observar, aparejos, velas, todo. Esas son más vicisitudes de una nao. La comida a bordo, ahí la tienen. ¿Qué se comía? Pues de todo mientras duraba bien. Ahí ven las ratas purulando y las cucarachas, por supuesto, que no falten. Hidratos de carbono, lentejas, guisantes, habas, secos, salados, frutos, tal. De todas formas, la dieta principal era la base de galleta. La galleta es el pan que ellos tomaban, que se llamaba bizcocho. Bizcocho que ahora les enseñaré por qué se llamaba bizcocho y por qué duraba tanto. Galleta, queso, tocino y salazón, acompañado de agua y vino. El vino era necesario porque el agua se pudría enseguida, pero el vino no. El agua que de aquella época además se decía que había que beberla a 2 manos, una para taparse la nariz y la otra para beber, para que olía. Bien, el bizcocho ahí lo tiene. Bizcocho, que todos lo usamos hoy para hacer bizcocho, viene del latín biscotum, significa cocido 2 veces. Es decir, un trozo de pan o de galleta de aquellas, lo cocían 2 veces y duraba muchísimo más. Duraba, bueno, hasta 2 años. Eso se convertía en un auténtico ladrillo, pero no se ponía malo a menos que las ratas se lo comieran o, en fin, lo deterioraran. Pero si no lo deterioraban, duraba. ¿Cómo se lo comían? Pues lo troceaban a golpes y lo metían en agua o en vino y se lo podían comer. Era una comida seca, pero que duraba. La higiene. Ahí ven todos los visitantes que llevaba el barco de pasajeros. Como había un gran hacinamiento a bordo, la higiene era muy escasa. Además, estaba prohibido utilizar el agua nada más que para cocinar y para beber. Con lo cual se pueden imaginar el olor corporal, lo desagradable que podía llegar a ser. Pasaban los meses sin asearse. Y encima los olores de las sentidas, los olores de las comidas podridas, en fin. Y luego estaba encima toda esa jauría que ven ahí en la pantalla, que no ayudaban a... Nada, cuando había una gran lluvia, o un gran temporal, o una gran ventolera, pues quieras que no, el barco se aireaba o se limpiaba un poquito, ¿no? Cosa que era de agradecer. El médico de a bordo solía ser, si había un cirujano, menudo lujo, pero lo normal es que fuera el barbero. Al barbero le caían todas las cosas de sanidad. Aparte de hacer de barbero, tenía que curar. Ahí lo ven, el barbero curaba y el sacerdote consolaba. Los accidentes en combate, las astillas, las amputaciones, ahí lo ven, haciendo una amputación, etcétera, etcétera. Todo eso le caía al barbero, que a veces, como mejor o menor fortuna, pues curaba a la gente. El escorbuto, que les he dicho que era una enfermedad que diezmaba las dotaciones, pues ahí lo tienen. Eso se producía por la falta de vitamina C, que hasta el siglo XVIII no se descubrió que los cítricos, sobre todo, y otros alimentos más, tenían esos componentes vitamina C, con lo cual, de tanta comida seca, como el bizcocho, etcétera, etcétera, se producía el escorbuto. Se hinchaban las encías, tanto que los dientes se caían. Luego provocaban hemorragias internas, como ven ahí en ese dibujo, en fin. Y si no se trataba en una semana o 2, es que morían. Y eso fue de las mayores causas de las pérdidas de las dotaciones de los barcos, mucho más que los combates, que las deserciones, que los presos, etc. Bien. Les he dicho que nos habíamos quedado en Ternate haciendo acopio. La Trinidad estaba muy mal. Intentaron salir y volver llenos de especias,
por donde habían venido, es decir, por el Pacífico. Ahora verán que no podían volver, lo intentaron por los vientos. De todas maneras, la Trinidad estaba muy mal. Salieron los dos, se tuvieron que volver, la Trinidad se quedó a reparar, y fue cuando Elcano dijo, mira, yo me voy por el Índico, me voy por aquí, porque por el Pacífico no podemos volver. Se armó de valor, bajó lleno de especias, bajó a la isla de Timor, que fue el último puesto donde hicieron víveres, y cruzó, fíjense, 5 meses, señores, 5 meses sin tocar tierra. Después de cruzar el Cabo de las Tormentas o de Buena Esperanza, atentos. Bueno, eso pasó todo el viaje, pero en Elcano más. La galleta que comíamos no era pan, sino un polvo mezclado con gusanos, que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable, por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de la madera y al cuero que forraban los mástiles, como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Así iba. Menos mal que tenían arroz y pescado. El caso es que llega a las islas de Cabo Verde el Juan Sebastián de Elcano y dice, aquí tenemos que entrar por fuerza. Fíjense que están en la demarcación portuguesa, no podían entrar. Entonces inventaron una trola, que se venían de América, con averías, que necesitaban entrar, que tal y cual, y entraron. Hasta ahí, entraron, ahora seguimos. Volvamos con la vida de a bordo. Relaciones sexuales. Bueno, las relaciones sexuales eran una actividad muy difícil o poco menos que imposible. Además, no estaba permitido que embarcaran mujeres en plan no profesional como no fueran de pasajeras. No obstante, se colaban prostitutas, se colaban algunas escondidas, hubo intentos de violaciones, etcétera, etcétera. En fin, que se castigaban cuando se descubría. Y luego existía otra cosa que era lo que se llamaba el pecado nefando, que era el pecado homosexual. Estaba castigado con la pena de muerte, por abusar de un inferior o de un igual, pero el pecado llamado nefando. La religiosidad a bordo, pues normalmente si había sacerdote en uno de los arcones oficiaban servicios religiosos a los cristianos, porque allí a bordo había de todo, había judíos, había de otras religiones, había de todo, y se improvisaba un altar en los arcones. Aquí ven una imagen del Santo Niño de Cebú, una imagen muy bonita que se venera, que Magallanes le regaló al rey Humabón, el cacique de Cebú, y que hoy día sigue siendo muy venerada cada año como Santa Marina aquí, por ejemplo. Bueno, pues allí el Niño de Cebú todos los años se venera y lo tiene muy a gala. ¿Qué más cosas pasaban a bordo? Entretenimientos. Pues se contaban historias, jugaban a las cartas, jugaban a los dados, contaban historias reales o no reales. Y luego también había otra cosa que eran las faltas de los delitos y castigos, que se castigaban pues los robos, las blasfemias, los asesinatos, en fin, se castigaban con azotes, con el cepo, con prisión, con pena de muerte, en fin. Todo eso estaba perfectamente estipulado. Más cosas que sucedían en los barcos, por ahí venga, arriba a la izquierda. Las fantasías que les he dicho antes, que pensaban que había monstruos en la mar. A la derecha, ven un barco torcido que lo están carenando. ¿Qué es carenarlo? Que el barco por abajo se iba pudriendo. Entonces las maderas y la junta de las maderas de brea, que tanto hay por estas tierras, de la pez que se usa en Quintanar de la Sierra y por ahí, era con lo que juntaban las maderas con fuego, como ven ahí, echando humo. Enderezaban el barco y ya tenían arreglada lo que se llama la obra viva. La obra viva de un barco es la parte que está por debajo del agua. Viva, lo que da vida al barco. De ahí para arriba es todo obra muerta. Y luego a la izquierda abajo tienen un naufragio, súper temido. Un naufragio en el cual, si te pillaba cerca de otro barco, vale. Si te pillaba cerca de tierra, pues todavía. Ahora, como te pillara en alta mar, había que salvar lo más importante, tanto de autoridades como de material. Y en los 2 botes que llevaban, o 3. Es decir, ¿quiénes pagaban el pato con una muerte segura? Los más débiles. Los enfermos, los ancianos y las mujeres.
si te pillaban en alta mar cuando había un naufragio. Bueno, hemos dejado a Elcano en Cabo Verde. ¿Qué pasa? Que alguien se fue de la lengua o en otros sitios he leído que algún tonto fue a pagar los víveres con especias. Claro, cuando los portugueses vieron que Elcano traía especias, dijeron, hombre, este viene de las Molucas, de nuestra tierra, a por el barco. Fueron a poner, el barco estaba fondeado, no estaba amarrado en puerto, estaba cerca con el ancla. Pero se quedaron 13 allí, y Elcano picó cable y se fue de vuelta a España, ¿no? Ahí se quedaron 13. Y por fin, volvió Elcano a Sanlúcar, un 6 de agosto, y 2 días después volvió a Sevilla. Ahí ven la imagen de la dotación, los 18, les dije 3 más, ¿verdad? Y me callé. Ven arriba de ese palo que hay 2 sentados, falta uno. Eso lo he descubierto hace poco. 18 son los que llegaron, llenos de harapos, una braga, muertos. Bueno, además el barco de Sanlúcar de Sevilla fue remolcado, o sea, ya no podía, es que no podía con su alma, se hundía, perdía agua por todos lados, la gente desfallecida. Le embarcaron gente de Sanlúcar para poder llevar el barco hasta Sevilla. Lo que pasa es que llevaban 3 indonesios, que eso lo conocí el otro día, desconocidos, que ni contaban, ni estaban en la lista de matrícula, eran como seres. Pero no contaban para nada. Ahora iban a bordo trabajando como chinos y sobre todo con las bombas de achique para achicar el agua que entraba en el barco. Y además, encima, cuando llegaron a Sevilla cobraron su paga. Pero oficialmente solo llegaron esos 18. Que ahí los ven bajando con unos cirios a dar gracias al convento de la Virgen de la Victoria y después a otro convento que es el Virgen de la Antigua. Esa imagen, que es un otro cuadro del Museo Naval, no es real. ¿Por qué? Porque los barcos no entraban en puerto, los barcos fondeaban. En todo caso entraban en puerto para carenarlo, como les he enseñado antes, con la brea y todo eso. Pero generalmente fondeaban y con los botes acercaban a tierra o embarcaban lo que fuera. Bien, una vez que llegaron a Sevilla, Elcano escribió al rey, le dijo lo que había pasado, el rey le mandó llamar a Valladolid, que fuera con 2 más. Ahí le interrogaron, que ahora mismo es largo de explicar, sobre un montón de vicisitudes del viaje, a él y a los 2 que iban con él, entre otras cosas, las divergencias que habían tenido con Magallanes, etcétera, etcétera, lo que pasó con San Julián, lo que pasó con la San Antonio, en fin. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? Pues el rey, ¿se acuerdan que tenía problemas de Hacienda, que le debía dinero y tal? Le perdonó los problemas con Hacienda, le dio un sueldo de por vida y le regaló un escudo de armas. Un escudo de armas que ahora les enseñaré lo que quiere decir. En fin, como hemos visto, las naves de la época eran fuertes, eran resistentes, tenían buenas maderas, aguantaban. De hecho, para aguantar 3 años, no todos los 3 años, pero bueno, fueron cayendo poco a poco, pero hay que reconocer que en esta imagen tan bonita, pues eran resistentes. Y además, ¿a qué colaboraba todo eso? A los que llevaban a bordo, que era gente experimentada. No era gente de leva, era gente experimentada y contratada. Pues Juan Sebastián del Cano le dieron este escudo, que se llama Tu primus circumdedistim me, que fuiste el primero en darme la vuelta a la Tierra. El Cano no demostró que la Tierra era redonda, eso ya se sabía hace tiempo. El Cano demostró que se podía navegar toda la redondez de la Tierra. Esa placa que ven ahí está a bordo de este barco, que es el Juan Sebastián del Cano, que es el barco en el que todos los marinos nos hemos hecho un curso de nuestra carrera, o hemos estado destinados, o hemos navegado. Estamos muy orgullosos de este barco tan bonito. Y les diré una cosa. En la Armada portuguesa, en la Armada española, aparte del Cano, ha habido 4 barcos a lo largo de los tiempos que se han llamado Magallanes. En la Armada portuguesa ninguno. ¿Lo verán? Y ese es el escudo que le dieron al Cano. La bola del mundo, la máxima, el escudo del castillo de Gules. Y abajo fíjense lo que hay. Es curioso. Las especias. 2 barritas de canela, 3 nueces moscada y 12 unidades de clavos. ¿Vale? Bueno, estamos acabando ya, para que no aburrirles. Aquí tienen los vientos predominantes con los que navegaban los marinos. En el Atlántico. Eso que ven arriba es lo que hacía Colón y lo que hacen hoy día los regatistas. Eso se llaman los alisios del norte. Salen hacia el sur, para
para ir hacia América y vuelven por arriba. Los portugueses, 3/4 de lo mismo, se acercaban a Brasil, como ven, se enganchaban a los vientos alisios del sur y cogían Buena Esperanza y seguían hacia el Índico. Y el regreso, pues al revés, volvían por los alisios, se enganchaban con los alisios del norte y llegaban a Lisboa. Esto es el Atlántico. Fíjense lo que pasa en el Pacífico. ¿Por qué no podían volver los barcos? Si no entienden mucho de lo que ven ahí pintado, esos palitos que ven ahí, todos marcando hacia la izquierda, es la componente de la dirección del viento, en este caso levante. El viento es de donde viene y la corriente a dónde va. El viento en este caso viene de la derecha, de levante. Es decir, fíjense lo que les conté con las velas cuadras de las naos, para ir hacia allá, maravilloso, pero para volver no había manera. Y en la parte central, a través del Ecuador, era lo que les costaba volver. Claro, este mapa tan virguero, indicador de viento, en aquella época no tenían ni idea, únicamente veían que no había forma de volver. Por eso la Trinidad y la Victoria se dieron que dar la vuelta, que no había manera. Pero no todo era así. Si se fijan arriba, si estamos hablando del año 22, hasta 40 y pico años después no se consiguió volver a América. Un marino, después monje, llamado Andrés de Urdaneta, yendo con Legazpi a descubrir las Filipinas en 1564, ya llovió, desde el Cano, desde Magallanes, sabía que se podía volver, subiendo por aquí, hacia el norte, en el Japón, había unas corrientes que se llamaban Kuroshiba, y encima aquí los vientos hacían muchas cosas distintas. Él estaba convencido, esto sin saberlo, que esto existía. Entonces, si este era el viaje de ida, fíjese el viaje de ida que ya no es por abajo, es desde Acapulco. El viaje de abajo, pasando por el paso de Magallanes, dejó de ser rentable, por lo que duraba, por el tiempo que se perdía, por la gente que se moría. Y entonces, ¿qué hacían? Salían de Acapulco, que lo ven aquí, hacia Filipinas, cargaban lo que fuera, y ese fue el viaje de regreso que descubrió Andrés de Urdaneta, que es lo que se llama el tornaviaje. Desde entonces, durante 2 siglos y medio, se creó lo que se llamó el galeón de Manila. Entonces, 2 siglos y medio. Y eso va a ser el lago español, le llaman al Pacífico, le llamaban. Hasta la independencia de México fue existiendo un galeón, iba de ida, con plata de Perú, de las Cecas, o de Nuevo México, de Nueva España, hacía acopio de las sedas, de la cerámica, de las cosas chinas, el mantón de Manila, que no es de Manila, el mantón de Manila es de China, o sea que se marcaba en Manila y quedó con eso. Pero bueno, el caso es que todas esas cosas era un comercio que llegaba aquí a Veracruz, a Acapulco, de Acapulco iba por tierra a Veracruz y embarcaba en la carrera de Indias para ir a Europa. Eso es lo que hoy día llamamos nosotros. Bueno, eso es un monumento que hay de Urdaneta en Filipinas, en un pueblo que se llama Urdaneta, y en España no tenemos nada que dedicarle, pero bueno, algún día llegará. Bien, aquí ven la realidad en la línea esa verde. En 1529, por un tratado de Zaragoza, fíjese, el de Tordesillas fue de 1494, ¿no? Y el tratado de Tordesillas de Zaragoza es de 1529, en el cual Carlos I dijo, mira, yo ya no quiero las Molucas, se les dijo a Portugal, te las quedas tú. Pero después se demostrara que las Molucas quedaban del lado portugués, o sea que Carlos I hizo un negocio redondo, vendió lo que no era suyo. Todo esto se acabó en 1560, cuando Felipe II heredó el reino de Portugal por el fallecimiento de su bisabuelo, que no tenía descendencia, etcétera, etcétera, de tal manera que ya Felipe II era el rey de todo el imperio, y ahí el imperio donde nunca se ponía el sol, tanto el imperio castellano como el imperio portugués. Bien, y aquí tienen cómo acabó el mundo, ya hemos terminado. Fíjense cómo acabó. Aquí tienen en rojo el galeón de Manila, la carrera de Indias, la salida de Perú en color marrón hacia Manila, la costa en color marrón es
expediciones españolas, y todo lo que ven en verde es en la parte de Portugal. Como ven, habíamos conseguido el abrazo del mundo, la primera globalización de aquello. Y ahora les voy a poner un vídeo muy bonito de 2 victorias, a ver si les gusta. Pues con esto, señores, hemos terminado. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, seguro que sí. ¿Y la puedo responder? ¿Por qué era tan importante el paso del Estrecho de Magallanes en vez de bajar al Cabo de Hornos? En Cabo de Hornos no. Sí, bueno, al final, a Ushuaia, todo aquello de Pero es final que del continente. Es que eso era una muerte segura. Ellos trataban de ir al Pacífico, ¿no? Descubrir el Estrecho de Magallanes para inaugurar, en fin, hay muchas versiones, pero otra especie de comercio con las especias, pero en el sentido contrario, por el oeste. Pero para ello había que descubrir un paso del Estrecho, un paso. Usted me habla del Cabo de Hornos, Tierra de Fuego, en fin, cuanto más al sur, más arriesgado y más peligroso. Tampoco sabían dónde se metían. Se metieron por ahí y descubrieron, sabían que había un paso seguro. Sabían que había un paso por el sur, o bueno, sabían, intuían. Y ese fue el menos complicado para llegar al Pacífico. Las suposiciones de que pudiera haber un paso antes que el Cabo de Hornos, ¿de dónde salían? Porque claro, si nadie había estado por allí, ¿cómo sabía aquellos, la gente? Buena pregunta. Magallanes, había un muy amigo y compañero de Magallanes que se llamaba Juan Serrano, que desde hacía una serie de años, unos cuantos años, había ido con él a las campañas con las Molucas y se había, si no acercado, intuía, llevaba tiempo allí, de que había un paso posible por el sur de América. Entonces él se carteaba con Magallanes y le decía, mira, existe ese paso. Ha habido gente que no sé si se ha aproximado o yo lo intuyo y tal, vente por aquí y arriésgate porque hay un paso que puedes aprovechar. Eran muchas suposiciones, pero basadas en la experiencia de que si existía un paso por el Índico, ¿por qué no lo iba a haber por el Pacífico? De hecho, ni el propio Magallanes estaba seguro que iba a llegar, ojo, era una intuición, que le salió bien, pero bueno, salió bien relativo, porque en realidad el rey no te obligaba a ir por el paso, era Magallanes el que se empeñó. Podías haber ido perfectamente, fíjense y caigan en un momento del guindo. Si desde, bueno, es que se los he contado, si desde 1500... Desde 1480 y tantos, ya los portugueses habían llegado con Vasco de Gama
y con Abreu y con Bartolomé Díaz, portugueses, ya habían llegado, bajando poco a poco a las Molucas por el Índico, dice, tate, si ya conozco eso, ¿por qué tengo que ir por otro lado? ¿No? De hecho, el rey, si lees las capitulaciones con detalle, a todos nos han contado la versión oficial de que tenía que ir por el por el oeste, pero realmente era Magallanes el que estaba empeñado en descubrir ese paso por el oeste, porque su amigo Serrano, que estaba ya hacía tiempo en las Molucas instalado, se lo había dicho que existía y que se arriesgara. Más o menos le pongo contento. Lo intento. ¿Alguna más? ¿Económicamente salió rentable el viaje? Sí, se me ha olvidado decíroslo. El Cano llegó con 500 quilates de especias. Se me ha olvidado decirles eso y otro detalle. Fíjense. Llegó con 500 quilates. La campaña costó 8 millones de maravedíes. Y con la venta de lo que trajo un solo barco, o sea, la Victoria, se consiguieron 8.400.000 maravedíes. Solo con uno. Imagínense si llegan a regresar los 5. ¿Y la Trinidad? ¿Qué pasó de la Trinidad? La Trinidad, bueno, la segunda parte de la Trinidad, que no se me olvide de otro detalle que les quiero contar del clavo. La Trinidad se quedó allí. Entonces, estuvo reparando, le quedaron de acuerdo el Cano en que él se volvía por el Índico y la Trinidad se quedaba reparando para volver a intentar irse por el Pacífico de vuelta. Y de hecho, después de unos meses de reparaciones, lo intentó sola. Estuvo a punto de emular lo que hizo Urdaneta, que les he contado. Llegó muy arriba, muy arriba, no le faltó mucho. Lo que pasa es que estaba tan deteriorado el barco, creo que incluso tenía un gran agujero en la quilla, que no tuvo más remedio que darse la vuelta. Llegó de vuelta a las Molucas, lo detuvieron los portugueses, le requisaron todo lo que llevaba, detuvieron a la dotación y hasta el cabo de 5, 6, 8 años, yo no me acuerdo exactamente, no fueron devueltos algunos que llegaron vivos a España por intercesión del rey. Pero el barco murió allí, se desguazó allí y ahí murió la Trinidad. Les quería contar qué triste es que el clavo tiene vitamina C. Llevaban a bordo un montón de clavos y no sabían que tenía vitamina C y vengan a morirse del escorbuto. Así es la vida. Eso es lo que les quería contar. ¿Algo más? Venga, ¿alguna más? En el sistema de navegación influyen algo las corrientes marinas, porque usted cuando en el sistema de navegación se influyen algo las corrientes marinas. Por supuesto. Claro, porque entonces en el regreso del Pacífico utilizan la Oyasí o Kuroshio y luego la Baja California para regresar a Acapulco. Acapulco. Efectivamente. Bueno, ya les he contado los métodos rudimentarios de navegación, todo esto lo contamos tan contentos sin pensar en los vientos y en las corrientes y lo que abatían los barcos. O sea, demasiado que tenían una idea ligera, ¿no? Y encima sin saber la longitud. La longitud no se descubrió hasta el siglo XVIII, porque era otro método más complicado. Y esto que dice usted, efectivamente, la corriente de Kuroshima en Japón empujaba, que es lo que casi descubre, casi allá la Trinidad. Pero estaba tan mal que tuvo que darse la vuelta. Pero podía haberse adelantado a Andrés de Urdaneta y hubiera cumplido lo que el rey mandó, que volviera por donde había ido. No lo que hizo el Cano, que fue lo que le dio la gana. Pero bien, pero con buena lógica también, ¿no? Que también se la jugó, porque ir aprovechando los monzones que eran favorables por el sur del Índico. De hecho, fíjense en el mapa lo muy al sur que va, para no acercarse a los portugueses ni en pintura, hasta Cabo Verde, que ya no tuvo más remedio, porque ya es que se morían. Más. Ya está. Bueno. ¿Qué pasó de Espinosa? Gómez de Espinosa, buena pregunta. Gómez de Espinosa es que creo que al final regresaron, porque donde la Trinidad, los que detuvieron, creo que los mandaron a Goa, que está en la India. Y ahí estuvieron 4 o 5 años. De Goa en la India los mandaron a Lisboa. Y allí estuvieron presos 4 o 5 que quedaban. Sobrevivieron 3 y esos 3 fueron devueltos a Castilla.
Y les digo la verdad, no sé si estaba Gómez de Espinosa entre ellos. Lo Sí. tendría que estudiar. ¿Estaba? Sí. Pues estaba. ¿Eh? Creo que sí, pero ahora mismo me pillan. Según el libro de Isabel Soler, que está publicado en Acantilado, que habla de Magallanes y la compañía, habla que Espinosa sí que llegó, a posteriori, llegó a Claro, España. que posiblemente sean de los 3 o 4 supervivientes Sí, de los que llegaron. Pero no quería contestarle tajantemente porque no me acordaba. Pero me alegro. Sí, de hecho, estuve dando una conferencia de esta en Espinosa de los Monteros. No veas cómo tenía a su Espinosa, ¿no? Como en Paños, con una recreación artística ahí en unas terrazas del pueblo. Tuve que explayarme más con él, para eso era el del pueblo, ¿no? Pero no me acordaba de que había llegado vivo. ¿Algo más? Pues nada, muchas gracias. Espero que les haya ilustrado algo. Pasamos ahora a ver la exposición.